Así que, hermanos, hoy en día vamos a estar hablando sobre la salvación, y el tema de hoy es: ¿puede usted perder la salvación? Es la pregunta. ¿Será que puede un cristiano llegar a perder su salvación? Y antes de llegar a nuestro texto que tenemos para hoy en día, en el cual vamos a estar examinándolo, viendo el contexto de este versículo, que muchas personas llegan a usar o a citar y malinterpretar. Así que vamos a ir primero aquí en Filipenses 1:6, simplemente para ver unos versículos, y de ahí leemos nuestro texto de hoy, y de ahí nos vamos a hacer unas preguntas. Vamos a entrar en nuestro mensaje. Así que, ¿puede usted perder la salvación? Es la pregunta. Y para nada más ver unos versículos, y de ahí vamos a ver el versículo que vamos a estar viendo hoy en día. Pero quiero que vayamos a Filipenses 1:6. Y dice así el versículo, lo voy a leer. Dice en Filipenses 1:6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí simplemente nos habla de que Dios nos ha salvado. Nos habla de que el Espíritu Santo comenzó la obra en nosotros. Y si ha comenzado la obra en nosotros, nos dice de que Dios la va a perfeccionar. Y acabamos de cantar de que Dios es fiel a sus promesas, de que sus promesas son nuestras. Y Filipenses 1:6 nos da esta promesa, nos da la certeza, el saber de que si Dios comenzó en nosotros la buena obra, si Dios nos ha salvado, sabemos que nos va a santificar y llegaremos a ser glorificados. Vamos a ver otro versículo en el libro de Juan, un versículo que conocemos muy bien, pero vamos a ir ahí en Juan 10. Juan 10, 27 y el 28 vamos a leer. En Juan 10, versículos 27 y 28. Vamos a esperar que todos... Juan 10, 27, esperar que todos tengan ahí este versículo. Vamos a leer los versículos 27 y 28. Quizás la mayoría de nosotros conocemos estos versículos, pero quiero que los que quizás no lo han visto, quiero que lo vean y puedan ver lo que dice, y luego de ahí vamos a estar viendo nuestro versículo que vamos a estar estudiando hoy en día. En Juan 10, 27 y 28, Jesucristo, hablando de sus ovejas, nos dice esto: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Luego el 28 dice esto: y yo, así que Él, les doy vida eterna. Así que Él nos da vida eterna, no la obtenemos. Sabemos que la salvación es por gracia. Y yo les doy vida eterna. Luego aquí llega esto: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, y jamás llegarán a perecer. Este es Jesucristo quien nos está hablando aquí, y dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y sigue diciendo que estamos en la mano de Dios el Padre. Así que estamos en las manos de Jesús, en las manos de Dios. Dice, nadie las va a arrebatar de mi mano y de la mano del Padre. Así que es imposible de que seamos arrebatados de la salvación. Y para concluir vamos a ir a otro versículo en Tesalonicenses. Vamos a ir ahí. Y después de ahí nos vamos a hacer una pregunta, porque vamos a ver el versículo que vamos a estar estudiando hoy en día. En 1 Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24 vamos a estar viendo. Hay varios versículos que podemos ver, pero nada más esos tres para ver lo que la Biblia dice.
dice esto. A ver, vamos a esperar que lo tenga ahí. Primera Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora una pregunta: ¿a quién no le gustaría eso? ¿Quién no le gustaría que esto fuese así? Bueno, el 24 dice así: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que esto nos da una certeza, como dice el Filipenses 1:6, el que comienza la buena obra la va a llegar a perfeccionar. Jesucristo dice que estamos en sus manos, nunca vamos a perecer. Esto nos dice que seremos santificados por completo. Dice la palabra de Dios que es Dios quien lo va a hacer. La Biblia nos enseña que Dios nos justifica, Dios nos santifica y Dios nos llegará a glorificar. Así que ya teniendo esto en mente, de que lo que dice las Escrituras, Jesús dice jamás van a perecer. Ahora vamos a ir a nuestro capítulo o a nuestro versículo de hoy en día que vamos a estar estudiando, y es en Apocalipsis 22. Vamos a ver estos versículos y hoy en día este es el énfasis. Vamos a poner énfasis en estos versículos y vamos a ver lo que están enseñando y lo que no están enseñando. Así que en Apocalipsis 22, el último capítulo del Apocalipsis, versículos 17 a 19 vamos a leer. Así que el tema de hoy es: ¿puede usted perder la salvación? Y Apocalipsis 22, versículos 17 a 19 dice así. Dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Luego, este es el versículo en el cual vamos a poner énfasis. Y dice así: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora la pregunta es: ¿puede ser borrado del libro de la vida? O en otras palabras, ¿puede ser que usted pueda llegar a perder la salvación? Y ese es el versículo que algunos citan para demostrar, según ellos, de que la salvación se puede llegar a perder. Así que, a la luz de lo que hemos visto, a la luz de lo que dice este versículo, vamos a estar haciéndonos esta pregunta y contestándola: ¿será que uno puede llegar a perder la salvación? Bueno, comencemos con ver una promesa dada aquí en Apocalipsis 3. Vamos a contestar esta pregunta, pero primero quiero que veamos una promesa que se nos da aquí en Apocalipsis capítulo 3. Ahora, para los que quizás no están familiarizados con Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 2 y 3 vemos que se les escribe a 7 iglesias. Y está el Señor Jesucristo y se dirige a ellas y les deja saber lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Y algunas son corregidas, algunas se les demuestra su mal. Y así que se les está hablando a estas 7 iglesias. Pero ahora vamos a ver esta promesa que se ve aquí, ya que se le escribe a una de estas iglesias y que se aplica para cada quien que es cristiano. Así que vamos a ver esta promesa aquí en Apocalipsis 3:5. Dice así:
el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y aquí viene la promesa, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que la promesa es, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Así que si usted vence, Jesucristo nos da la promesa de que su nombre no será borrado del libro de la vida. Así que esa es la promesa que el Señor Jesucristo nos da. Dice que el que venciere, su nombre no va a ser. Esa es una promesa que Jesucristo nos da. Dice, si usted vence, usted, dice, su nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Ahora, en Lucas 10:20, si no me equivoco, no vamos a ir ahí, pero en Lucas 10:20, o en Lucas 10, vemos de que Jesucristo manda a sus discípulos a ir y proclamar las buenas nuevas, y les da potestad, les da poder, autoridad de orar y de reprender demonios, etc. Y regresan contentos, maravillados, y les dicen, no, pues hasta los demonios se sujetan a nosotros. Y Jesucristo les dice, de cierto os digo, no os alegréis por eso, mas alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es la importancia de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y a la luz de las Escrituras sabemos que de que Él nos conoció antes de la fundación del mundo, y desde entonces ese nombre está escrito ahí. Y ahora dice, el que venciere, nos da la promesa, si tú llegas a vencer, nos da la promesa de que su nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Ahora la palabra clave en este versículo es venciere. Es el que venciere. Ahora, el que venciere, entonces dice, tu nombre no va a ser borrado del libro de la vida. La palabra en el griego para venciere es la palabra nikao, que suena como, no sé si conocemos Nike, los zapatos, ¿verdad? Es Nike, que eso quiere decir victoria. Así que victorioso, esta palabra aquí, nikao, proviene de ahí, es victorioso, vencedor, es esa palabra. Así que si tú vences, te dice, si tú vences, el que venciere, su nombre no va a llegar a ser borrado del libro de la vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que uno llega a vencer? ¿O cómo es que nosotros hemos vencido? Bueno, vamos a ir aquí en 1 de Juan 5. En 1 de Juan 5 vamos a ver esto. Así que el que venciere, dice, para que vence, le da esta promesa, dice, tu nombre no va a ser borrado del libro de la vida, es la promesa. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que nosotros vencemos? ¿Cómo es que nosotros llegamos a vencer? Bueno, 1 de Juan 4, disculpe, 1 de Juan capítulo 5, versículos 4 y el 5 vamos a estar viendo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Luego dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y por si acaso la pregunta será, bueno, pues ¿quién es nacido de Dios? Bueno, versículo 1 nos dice esto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Luego el 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que cuando usted confía en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted ha vencido, usted es victorioso. La palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que si usted le ha confesado como Señor y Salvador de su vida, usted ha vencido al mundo, usted ha vencido, ha tenido la victoria. Ahora, ¿ha vencido sobre qué? Bueno, usted ha vencido sobre el pecado. Porque por causa del pecado usted estaba bajo la maldición, bajo la ira de Dios. Pero usted ha vencido el pecado
Porque Jesucristo venció el pecado. Jesucristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Jesucristo vivió una vida perfecta de obediencia hacia Dios. Y confesándole a Él como Señor y Salvador, usted ha ganado victoria sobre el pecado. Ya no está bajo la condenación por causa del pecado. No solamente eso, sino que usted vence la muerte. Usted ha llegado a vencer la muerte porque Jesucristo venció la muerte. Así que la muerte para un cristiano no es el fin, sino es el comienzo de una eternidad con Dios, de una vida gloriosa con Dios. Así que la muerte simplemente es lo que nos lleva hacia Dios para el creyente. Así que hemos vencido la muerte. Y no solamente eso, sino que usted tiene una victoria sobre el infierno. El infierno ya no tiene nada que ver con usted. Usted iba hacia ese camino. Su destino era el infierno. Todo aquel que no le ha confesado como Señor y Salvador, su destino es el infierno. Pero el que le ha confesado como Señor y Salvador, usted es libre de esa condenación. Usted es libre de ir al infierno. Usted ha ganado la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el infierno. Ahora, ¿cómo es que obtuvimos esta victoria? Bueno, por medio del Señor Jesucristo. Jesucristo nos dio la victoria. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo vivió una vida perfecta. Nos dio salvación. Jesucristo, usted no puede por sí mismo. Si pudiéramos nosotros vivir en una forma tan perfecta que pudiéramos llegar a estar bien ante Dios, entonces no hubiera necesidad de que Jesucristo hubiese venido aquí en esta tierra y haberse morido en la cruz del Calvario. Pero era necesario porque nosotros simplemente no podemos obtener esa victoria. Vamos a leer aquí en 1 Corintios 15, versículos 55 al 57, viendo de cómo es que obtuvimos esa victoria. El 55 dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Digamos, si un escorpión, ¿verdad?, tiene su aguijón, ese es con lo que ataca. Si yo le quito su aguijón a ese escorpión, yo no le tengo que temer. Yo ese escorpión lo puedo bofetear, lo puedo agarrar, tirar. Ya no tiene su aguijón. O digamos un ejemplo, digamos si un perro, ¿verdad?, se le quitan los dientes y ese perro viene y me quiere atacar y me quiere morder, yo creo que hasta cosquillas me va a dar mejor. Ya no tiene esa arma. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Ya no está. No puedes hacer nada. No hay poder en ti, oh muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? Porque como decimos, para el cristiano, nosotros al morir vamos a pasar a la eternidad con el Señor Jesucristo. Nosotros al morir no es que vamos a llegar a ir al infierno, no es que vamos a llegar a sufrir, sino que entramos a la vida eterna. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, luego más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios, porque ¿qué? Nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? No tienes victoria sobre el cristiano. No tienes victoria. No tienes poder sobre el cristiano, porque Cristo Jesús nos dio esa victoria. Así que dice la Biblia que somos más que vencedores. Nos dice la Biblia en otros versículos, nos demuestra eso, de que somos más que vencedores. Así que nos ha dado la victoria. Tenemos la victoria. Leímos ahí en 1 de Juan 4 y 5, 1 de Juan 5, versículos 4 y 5, nos dice de que el que tiene fe en Él, nuestra fe vence al mundo. El que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Así que en Apocalipsis 3:5, Él le promete al vencedor. En Apocalipsis 3:5 dice que si tú vences, tu nombre no va a ser borrado del libro de la vida. ¿Y quién es el que vence? El que ha creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Jesucristo nos dio la victoria. Así que si ya somos victoriosos, hemos vencido, la promesa es, tu nombre no va a ser
borrado del libro de la vida. Ahora vamos a ver otro versículo que va con esto aquí en Apocalipsis 2.11. Vamos a ir ahí. Apocalipsis 2.11. En Apocalipsis 3.5 le da la promesa de que si usted venciere, su nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Es la promesa. Vamos a ver otro versículo aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Lo voy a leer. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que si usted vence, y sabemos que el que cree en el Señor Jesucristo como Señor Salvador ha vencido al mundo, ya tiene la victoria, dice la muerte segunda no le hará daño. Ahora, la muerte segunda es el infierno. Cuando habla de la muerte, habla de separación también. Cuando uno muere físicamente, se separa el espíritu del cuerpo. La segunda muerte es separación del ser que murió, de su espíritu, separación de Dios por la eternidad. Significa de que no va a estar en el cielo, significa que va a ir al infierno. Así que dice la muerte segunda, de ir al infierno, no le hará daño ninguna. Así que el que venciere, el que ha vencido, dice, la muerte segunda no le va a hacer daño. Así que hemos visto de que el que tiene la victoria, la tiene por el hecho de que Cristo Jesús nos da esa victoria. Si le hemos confesado como Señor y Salvador, Él nos da esa victoria. Romanos 8.1, los que conocemos de Biblia, Romanos 8.1 dice que no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Así que ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo Jesús. Así que el que ha vencido, sabemos que hemos vencido, tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro nombre no va a ser borrado del libro de la vida. La muerte segunda no nos va a hacer ningún daño a nosotros. Es lo que nos dice el Señor Jesucristo aquí en Apocalipsis 2. Y ahora eso es la importancia tocante en quién o en qué usted ha confiado. Porque si usted está confiando en sus obras para obtener salvación, usted está perdido. Si usted está queriendo ser victorioso por sus propios méritos y no confiar en el Señor Jesucristo, totalmente en Él, usted está perdido. Usted va a ir a la segunda muerte. Usted está en derrota. Si usted está confiando en otros dioses, usted por igual también está derrotado. No tiene la victoria. Cuando usted fue salvo, usted fue justificado, y eso significa que usted es libre de la condenación eterna. Ya tiene la victoria. El Espíritu Santo mora en usted. Dice Filipenses 1.6 que el que comenzó en nosotros una buena obra la va a perfeccionar. Así que somos más que vencedores. Dice el que le ha confesado como Señor Salvador, tiene vida eterna. La tiene, no la tendrá, tiene ya la vida eterna. Aunque no hemos recibido todos los beneficios de esa salvación, pero la llegaremos a tener. Pero ya tenemos esa victoria. Jesús dice, están en mis manos, jamás van a llegar a perecer. Así que el creyente no es salvo por sus propios méritos, por su alta justicia, por su propia obra, o por querer ser justo por sí mismo, o obtener un justo estar ante Dios de perfección. No lo podemos hacer por nosotros mismos. No somos salvos por nuestras obras. Aún dice la Biblia que nuestras justicias son trapos sucios para Dios. Así que es imposible de que nosotros mismos, por nuestro propio mérito, por querer obrar y querer estar bien ante Dios, obtengamos una salvación, porque es imposible. Como le digo, si fuese posible, Jesucristo no hubiese venido y morir por nosotros. Simplemente hubiera dicho, vivan bien y obtengan la salvación. Pero es imposible obtener la salvación nosotros, porque por naturaleza somos pecaminosos, la ley es perfecta, nosotros no somos perfectos, por lo cuanto desobedecemos esa ley, por cuanto estamos condenados a la muerte segunda. Estamos condenados al infierno. Pero es por eso que Cristo Jesús vino y murió, nos da la victoria, le confesamos como Señor y Salvador. Dice la Biblia que somos más que vencedores, que tenemos la victoria, que Jesucristo nos las dio. Así que, ¿quién es el que vence? ¿Quién es el vencedor? El que le confiesa como Señor y Salvador, el que cree
que Cristo es nuestro Salvador. Ahora regresemos aquí en Apocalipsis 22. Y la pregunta es, entonces, ¿para qué el texto? ¿Para qué tener una advertencia como esta si no puede suceder? ¿Para qué es esta advertencia? ¿Para qué este texto que dice, que nos da una advertencia de que el que le quite o añadiere, su nombre será quitado del libro de la vida? Si no puede suceder. Así que estamos en Apocalipsis 22. ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Cuál es el propósito de este texto? Sabemos que no puede suceder. El que es cristiano, que es genuinamente salvo, Jesucristo dice, no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Si usted ha vencido, no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Vemos que nos da la victoria Jesucristo. Así que, ¿cuál es el propósito entonces de este texto? Bueno, vamos a ver si podemos averiguar el propósito de este texto. Así que comencemos aquí en Apocalipsis 22, versículo 18. Vamos a ver lo que dice. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así que, ¿a quién se está dirigiendo aquí? Que dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Así que se está dirigiendo al oyente, al que oye, al que escucha, tal vez se predique sobre esto y lo está escuchando que se está leyendo este libro, o se da una predicación de ello, o lo está leyendo, se está dirigiendo a esa persona. El que está oyendo, el que está viendo lo que dice este libro, se está dirigiendo a esa persona, dice, y le da una advertencia. Yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, esta es la advertencia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así que se dirige al oyente, al que está oyendo o al que está leyendo, al que está escuchando, que se está hablando sobre lo que dice este libro. Versículo 19 luego dice, y si alguno quitare, así que no solamente es añadir, sino que si le quitas también, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que es una advertencia a aquel que está oyendo, a aquel que lo ha leído. Si tú le añades, va a haber ira para ti. Si tú le quitas, dice, al igual, vas a ir a la condenación. Así que podemos ver aquí esta advertencia. Ahora, esta no es la única parte en donde encontrará esta advertencia. Vamos a ir aquí en el Deuteronomio para mirar que no es la única parte donde encontramos esta advertencia de que no se le quite y no se le añade a la palabra de Dios. Viendo de que no es, en Apocalipsis, no es el único lugar donde encontramos esta advertencia. Deuteronomio 4, versículo 1 al 2. Ahora, una pregunta antes de leer esto. Ya vimos la advertencia. Pero ahora, si usted es un vencedor, ¿qué es lo que Jesucristo prometió en Apocalipsis 3:5? Si usted es un vencedor, ¿qué es lo que le promete? Que no quitará, no borrará nuestro nombre. Ok, su nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Sabemos que somos victoriosos por medio del Señor Jesucristo. Obtenemos esa victoria. Pero aquí nos da una advertencia. Y vimos la advertencia y les vamos a estar explicando algo ahí. Pero estamos viendo de que esta advertencia se encuentra en otros lugares de la Biblia. Entonces, Deuteronomio 4, 1 y el 2 dice así. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Luego dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que
guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Así que es la misma clase de advertencia. No le vas a quitar, no le vas a añadir a la palabra de Dios. Simplemente lo que está aquí, lo recibes tal y como está. No es de que tú le vas a quitar o tú le vas a añadir. Así que el que es cristiano cree lo que está en este libro, tal y como está. No le vamos a cambiar, no le vamos a quitar o no le vamos a añadir. Deuteronomio, o para mirar otro versículo, Deuteronomio 12, ya que estamos aquí. Deuteronomio 12, versículo 32. Dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Así que se nos da ese saber de que se nos da la palabra de Dios, los mandatos de Dios, no le vamos a quitar y tampoco le vamos a añadir. Así que es una advertencia, regresando a Apocalipsis. Así que es una advertencia. Así que, ¿cuál es el propósito del texto de aquí de Apocalipsis 22, versículo 19? ¿Cuál es el propósito del texto? Es una advertencia para aquel que está oyendo. Así que es una advertencia. Te dice, no le vas a quitar o no le vas a añadir. Es para aquel que está oyendo. Así que vamos a usar nuestra mente aquí. Vamos a pensar. 18 dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ahora hagamos una pregunta. Hagamos una pregunta aquí. ¿Quién le añadiría a la palabra de Dios? ¿Quién es el que le llegaría a añadir a la palabra de Dios? Es la pregunta. ¿Quién sería capaz de añadirle a la palabra de Dios? Así que es una advertencia al oyente. Y le dice al oyente, no le añades, porque si no, las plagas van a venir. Te va a venir maldición. Pero la pregunta es, ahora pensando, ¿quién sería esa persona? ¿Quién sería capaz de añadirle a la palabra de Dios? Bueno, la respuesta es un falso profeta. Un no creyente. Así que un falso maestro, un falso profeta, una persona que no es creyente, le llegaría a añadir a la palabra de Dios. Y para mirar un ejemplo de esto, vamos a ir aquí en Hechos 15. Vamos a ir ahí. Así que la pregunta es, ¿quién es el que le añadiría a la palabra de Dios? Bueno, no es un cristiano. Si un cristiano está siendo guiado por el Espíritu Santo, no puede ser un cristiano. Un cristiano es inclinado hacia la obediencia, hacia Dios. Dios dice, yo comienzo la obra, yo lo debo perfeccionar. Dice en Ezequiel que Él produce, que Él va a hacer que guardemos sus estatutos y andemos en ello. Así que, ¿quién es el que le va a añadir? ¿Quién es el que le añade a la palabra de Dios? Bueno, es un falso maestro. Es un falso profeta. Es un no creyente el que le va a llegar a añadir a la palabra de Dios. En Hechos, para mirar un ejemplo de esto, 15. En Hechos 15 nos da un ejemplo de añadir y de quitar. Ahora una pregunta. ¿A qué cosa se le puede añadir? ¿A qué cosa una persona podrá llegarle a añadir y tener una muy grave consecuencia? ¿A qué le podría a qué le podría un falso maestro, un falso profeta añadirle? ¿A qué tema de la Biblia? Una persona le podría llegar a añadir y estar en una grave consecuencia. En una situación muy grave ante Dios. Bueno, al Evangelio. Al Evangelio. Sabemos que la Biblia dice que la salvación es por gracia, que no es por obras, es por medio de la fe en Cristo Jesús, en su obra redentiva. Confiar totalmente en Él. No es Cristo más mis obras. Si yo hago eso, estoy en una grave posición ante Dios. Si me acuerdo cuando nos predicamos sobre el tema ¿quién es Dios? Vimos ahí que dice, el que no amara al Señor Jesucristo, sea maldito, dice Dios. Así que es muy claro, si tú a confrontarte, a decir de que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no es suficiente, tú lo estás ofendiendo.
tú estás diciendo que lo que Él hizo no lo hizo perfectamente. Si tú no crees totalmente en Él, dice la Biblia, que tú estás bajo condenación. Si tú dices, bueno, la Biblia dice que no es por obras, que es por gracia, pero no, es obras más, es fe más mis obras. Entonces tú estás en una grave situación ante Dios. Así que si usted le añade al Evangelio, usted está en una grave situación ante Dios. En Hechos 15, versículo 2, lo que está sucediendo aquí es que los apóstoles iban y proclamaban el Evangelio y enseñaban de que el Evangelio, la salvación, es por gracia, es por medio de la fe. Pero tras de ellos venían personas que venían a pervertir ese Evangelio y le añadían obras al Evangelio. Y esto es lo que aquí en Hechos 15:2 encontramos, lo que los apóstoles llegan a hacer por causa de esto. En Hechos 15, versículo 2, dice así. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, hablando de aquellos que van tras de ellos y están pervirtiendo el Evangelio, adquiriendo obras a la salvación, dice, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, dice, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que eso es algo que se opusieron por aquellos que le añadían obras a la salvación. Porque había gente que decía, no solamente es por gracia, sino es por gracia más obras, por gracia más bautismo, por gracia más mis obras, por gracia más sacramentos, por gracia más ciertos rituales. Sabemos que en Mateo 7, ¿qué es lo que dice en Mateo 7? Dice Jesús que en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros, no hicimos esto. Ellos creían que por sus obras iban a llegar a obtener salvación y dicen, no, yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque ellos tenían una mentalidad de obras. Ellos creen que al hacer ciertas cosas les va a mantener activa su salvación o obtener su salvación. Y ellos le estaban adquiriendo el Evangelio. Es por eso que Hechos, aquí 15, versículo 1, dice así. Entonces, algunos que venían de Jerusalén, unos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os conciliáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos estaban diciendo, no solamente es por fe, tú tienes que circuncidarte. Si no lo haces, tú no puedes ser salvo. Si no te bautizas, no puedes ser salvo. Si no te bautizas de pequeño, si no te bautizas, no vas a poder obtener remisión de pecados. Si no haces los sacramentos, no puedes obtener salvación. Le estaban adquiriendo obras al Evangelio. Y una pregunta, si tú le quitas, si tú dices que le adquieres obras al Evangelio, le estás añadiendo a la palabra de Dios y le estás quitando. Porque al añadirle, le estás quitando el poder que tiene el Evangelio de Dios. Por eso Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No poder de Dios y de hombre, sino poder de Dios. Si tú le añades al Evangelio y dices que es por fe más obras, tú le estás quitando y le estás añadiendo. Y dices, no solamente es por gracia, sino es por obras también. Y al decir que es por obras, le estás quitando al poder que tiene la obra redentiva de Cristo Jesús. Dices, no es suficiente lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Luego el versículo 5 dice así, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estaban ahí, no es suficiente solamente la fe. Aquí dice, esta secta dice, quieren poner este yugo, que se circunciden, que sigan las leyes judaicas. Le estaban ellos añadiendo y añadirle le estaban quitando a la palabra de Dios. Así que, ¿quién le añade y le quita la palabra de Dios? ¿Quién le añade y le quita la palabra de Dios? Los falsos maestros, falsos profetas. Los que no creen, un no cristiano. Son los que le van a añadir a la palabra de Dios. Ahora viendo sobre lo que los apóstoles creían sobre la salvación,
En Hechos 15:7 dice esto. Dice, al final, pero vamos a leer todo, pero al final es en énfasis, dice el 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Luego el versículo 9 dice así: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Purificando por qué? ¿Por las obras? ¿Por el bautismo? ¿Por los sacramentos? No. Por la fe. Por la fe. Luego el versículo 11 dice así: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Así que salvación por gracia, por medio de la fe, es lo que ellos predicaban. No por obras, no por rituales, no por sacramentos, no por bautismo, sino por medio de la fe es que uno era salvo. Ellos dicen: no, pero aquí está esta secta, dice. Esa es la palabra, dice, esta secta, dice, le quiere añadir obras a la salvación. Y añadirle, le estás quitando, porque le estás disminuyendo el poder del Evangelio. Le estás disminuyendo a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estos falsos maestros llegaron y adquirieron la circuncisión, ellos dijeron: no. Ellos discutieron con ellos y dijeron: vamos a tener una junta, vamos a arreglar esto, porque esto no es así. Era algo serio. Dice: no vamos a permitir esto. No le van a querer esto. No le van a querer. ¿Y qué dice Gálatas 1? Dice que dice, si viene uno, nos predica un evangelio, aún un ángel de luz, que parezca bonito, que parezca viene del cielo, aún si eso se te parece, dice, y te predica otro evangelio, sea anatema. Y lo dice, y lo repito de nuevo, dice, si ya lo dije una vez, lo voy a repetir: si alguno viene, aún uno de nosotros, o un ángel de luz, y predica otro evangelio, sea anatema, así que sea maldito. Está bajo maldición esa persona, es algo serio. Así que ¿quién es el que le añade? Bueno, un falso profeta, un falso maestro, un no creyente le va a añadir a la palabra de Dios. Ahora la pregunta sería: así que ¿cómo puedes perder tu parte entonces? Si no tienes una parte. ¿Cómo puedes perder tu parte si no tienes una parte? Y lo digo por lo que dice Apocalipsis 22. Vamos a ir para saber, recordar nuestra memoria. Así que un falso profeta, un falso maestro, un no cristiano le añadiría a la palabra de Dios. Pero ahora la pregunta es: ¿cómo es que puedes perder tu parte entonces? Si no tienes una parte. Si eso se está refiriendo a un no creyente, a un no cristiano, a uno que no está escrito en el libro de la vida, entonces ¿cómo puedes quitarte tu parte si no tienes esa parte? ¿Cómo sería eso entonces? Aquí dice en Apocalipsis 22:19, vamos a esperar que todos estén ahí. Porque muchos dirán: no, es que aquí dice tienes, así que si la tienes y se te puede quitar es porque la tienes, entonces puedes perder tu salvación. Es lo que dicen unos. Pero ya hemos visto la promesa en Apocalipsis 3:5. Si tú has vencido, si tú vences, no será borrado tu nombre en el libro de la vida. Sabemos que vencemos por medio de Jesucristo. ¿A quién se dirige? Al oyente. Y si tú le quitas y le añades, ¿quién es el que hace eso? Un falso profeta, un falso maestro, un no cristiano. Pero ahora dice así: y si alguno, Apocalipsis 22:19, y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Ahora, ¿cómo se le puede quitar su parte si no tiene parte de ese libro de la vida? Porque un no cristiano no tiene parte en el libro de la vida, no tiene salvación. Entonces, ¿cómo es que puede perder su parte entonces? Y ahí ese es el problema que muchos tienen. Y muchos dicen: no, así que dice, si se puede quitar es porque la tienes. Y dicen: ya ves, tienes salvación, pero se te puede quitar la salvación. En lo que dice ahí, parece decir, dice: si alguno quitara de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿cómo se le puede a una persona quitar tal parte cuando no tiene esa parte? Bueno, este es un versículo muy difícil.
y muchos se quedan ahí y dicen, no, el que dice, no, la salvación se pierde, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, hemos visto la promesa, hemos visto quién es el que le añade y le quita la palabra de Dios. Y ahora para demostrarles cómo es que se le puede quitar a una persona cuando no tiene esa parte, bueno, Lucas 8:18. Vamos a ir ahí. ¿Estamos todos ahí? Lucas 8:18. Dice así. Esto es Jesucristo hablando. Dice, mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Aun lo que piensa. Se puede decir, aun el que cree que tiene algo, pero no lo tiene, se le quitará. O piensa llegar a obtenerlo, se le quitará. No es que lo tiene, sino que piensa. Los falsos maestros creen tener salvación. Los falsos maestros creen que llegarán a ir al cielo, pero dice, se les quitará eso. Mateo 7 dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ellos creían que al hacer ciertas cosas iban a llegar ante Él y escuchar, bienvenido, hijo mío, entra a mi reino. Dice, no profetizamos en tu nombre. No, vamos a ir ahí para mirar. Vamos, para los que quizás no. En Mateo 7. Estas son personas legalistas. Son personas que creen que por sus buenas obras van a obtener salvación. Ellos creen que es fe más obras. Ellos creen que están en la salvación. Esa es la mentalidad. Un falso maestro cree. ¿Qué es lo que vimos en Hechos? ¿Qué decía? No solamente es fe, sino que circuncisión y guardar las leyes judaicas. Él estaban adquiriendo obras a la salvación. Dice, no solamente es por fe. Aquí en Mateo 7, versículo 22, dice así, y pocos me dirán en aquel día. Y algunos, dice, y muchos, así que muchos, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, dice, ¿cómo ellos creen? Es mi Señor. Él es, cuando dice Señor, Señor, el que conoce de Biblia sabe eso. Cuando te dice Señor, Señor, ellos están diciendo, te conocemos de cercas. Vemos que en la Biblia cuando Dios se dirige a una persona, le llama por su nombre 2 veces. Es algo de importancia. Así que ellos dicen, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ellos creían que por eso, estuvimos obrando, estuvimos haciendo todo esto. Nos merecemos estar contigo porque somos buenos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y como les he dicho, esto no quiere decir, no, es que dicen unos, no es que un profeta, un pastor o una persona comenzó bien y después le llegó el orgullo, la altivez, la avaricia y se llegó a apartar y es por eso que escucha esto. No, dice, y nunca es nunca. Nunca os conocí. Conocer es tener una relación. Nunca tuve esa relación. Nunca yo fui tu pastor. Nunca fuiste tú mi oveja. Nunca te justifiqué, en otras palabras. Dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os llegué a conocer. Creían que estaban en el camino correcto. Creían que por sus méritos, que fe más mis obras, creían que por los sacramentos, creían que por el bautismo, creían por ciertas otras cosas que iban a obtener salvación. Tenían una mentalidad de obras que iban a ganar su salvación ellos. Y dice, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es por eso que Lucas 8:18 dice así, es un falso maestro que cree que tiene o va a obtener la salvación, porque tiene una mentalidad de obras, cree que por sí mismo, porque él es bueno, va a obtener la salvación. Por eso Lucas 8:18 dice, mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Así que eso puede ser dicho, el que cree que tiene o el que cree que llegará a tener. Dice, se le quitará. No es que la tiene, simplemente cree. El falso maestro cree que está bien ante Dios. Yo llegué a ver un video, y lo tengo ahí, se le pregunta a un sacerdote, y si crees que todo esto que estás haciendo te vas a llegar a ir al cielo. No, dice, ¿y por qué crees que estoy haciendo todo esto? Si no, ¿para qué? Su mentalidad es mentalidad de obras. Es fe más obras, fe más rituales. Le adquirían.
Así que los fariseos pensaban que ellos eran salvos. Si vemos en las escrituras, ellos se creían muy religiosos, muy santos, muy perfectos. Ellos pensaban que eran salvos. Y en ese tiempo, si usted iba, en el tiempo de Jesucristo, si usted hubiese ido y le hubiera preguntado a la multitud de personas, ¿quién cree que llegará a ir al cielo? ¿Quiénes creen que tienen la oportunidad para ir al cielo? Y todos iban a apuntar a los fariseos, a los escribas, ¿no? Pues son religiosos, van a la sinagoga, diezman, ofrendan, se estudian la palabra, se la pasan ahí día y noche estudiándola, te la pueden citar sin error, te pueden citar todo el Antiguo Testamento, palabra por palabra. Eso toma mucho tiempo para estar ahí. ¿Quién va a ir al cielo? Los fariseos, los escribas. ¿Jesucristo viene? Dice, no. Dice, no. Ellos creían que tenían algo o lo iban a obtener. Y no son salvos. Vamos a ir aquí en Mateo 23 para mirar esto. Mateo 23. Así que como le digo, la mayoría de las personas pensaban que los fariseos iban a ir al cielo. Como le digo, ellos no los iban a ver con pecadores, con prostitutas, con alcohólicos, con gente, por decir, de bajo recursos. No iban a ver nada de eso. Ellos se mantenían ahí con su grupo, se mantenían en la sinagoga, en la lectura, en la oración, en el ayuno. No los ibas a ver en ciertos lugares donde no deberían de ir. La gente pensaba, no, pues ellos van a ir al cielo. Y si alguien tiene la oportunidad, está más cerca hacia el cielo, son ellos. Pero Mateo 23:13 dice esto. Jesucristo es el que dice esto. Dice así. Mateo 23, versículo 13 dice así. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dice, porque cerráis el reino de los cielos. ¿Cómo lo cierras? Bueno, por medio de predicar un falso evangelio, lo está cerrando. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Dice, no entras tú, ni dejas entrar. No quieres creer tú, ni dejas que creen los demás. ¿Qué es lo que vimos en Hechos 15? Iban tras los apóstoles y decían, no solamente es por fe, circuncisión y más guardar las leyes judaicas. Así que no dejas, dice. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar los que están entrando. Ahora, ellos creían que estaban en el reino de los cielos. Y aquí Jesucristo le está diciendo, no, ustedes no están, ni entran, no están ahí todavía. No son salvos. Ellos creían que sí. Versículo 14-15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Se muere una persona, ¿qué es lo que dicen? Está en el purgatorio. ¿Qué es lo que se pide para hacer? ¿Qué es lo que se hace? Dinero. Ok, dinero. Ok, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones? Por esto recibiréis mayor condenación, los rezos y todo eso, etc. Mas el 15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Se acuerdan lo que es un prosélito? ¿Qué es un prosélito? Bueno, si se acuerdan, cuando hablamos del bautismo, un prosélito es una persona no judía que llega a convertirse al judaísmo, tiene que circuncidarse, bautizarse y todo eso. Esa es una persona. Así que van a evangelizar, en otras palabras, y conviertan en una persona que crean en Dios. ¿Ok? Porque ellos creen que están en lo correcto. Ellos son salvos y van a evangelizar. Así que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y esto era algo grave. Esto era una palabra dura, porque ellos creían que estaban bien ante Dios. Ellos dicen, ¿saben qué? Vamos para acá y para allá, estamos viajando y estamos tratando de convertir a las personas paganas al judaísmo. Y dice, usted más que, ya cuando lo hacen 2 veces hijo del infierno que ustedes. Está diciendo, ustedes son hijos del infierno. Van al infierno ustedes. Creen que van a obtener el reino. Creen que están en el reino, pero ni entran y no lo van a tener. Están en el infierno. Son hijos del infierno. Hipócritas son ustedes, porque están predicando un evangelio falso, porque creen que por sus méritos, porque creen que son buenos. ¿Se acuerdan del fariseo y del publicano? ¿Se acuerdan que el fariseo se pone a orar y dice, gracias te doy, dice la Biblia, dice Jesús, oró por sí mismo. Gracias te doy porque yo no soy como ese publicano.
yo oro, yo ayuno. Dice, hasta ayuno 3 veces. Yo soy esto y el otro, yo. El publicano, ¿qué lo quiso? No, dice, ni pudo ver al cielo, simplemente pidió que Dios tenga misericordia de él. Dice Jesús que ese persona, el publicano, fue justificado porque reconoció su pecado. Así que ellos creían que tenían. Ellos creían que iban a tener. Así que el publicano o el fariseo pensaba que tenía salvación en el relato del fariseo y publicano. Pero vemos que Jesucristo dice lo contrario. No es así. Así que sí puede ver quién le añade y le quita la palabra de Dios. ¿Quién es el que le añade y le quita la palabra de Dios? Falso profeta. Un falso profeta, falso maestro, un no cristiano. Es el que le añade la palabra de Dios. Si quiere ser Cristo. ¿Cómo? Si quiere ser Cristo, anda uno por... Sí, también. Un no cristiano, o sea, no tiene el Espíritu Santo, anda ahí, torciendo la palabra, quitándole y añadiéndole a la palabra de Dios. Ahora regresamos aquí a nuestro texto, Apocalipsis 22, 17. Dice así en Apocalipsis 22, versículo 17. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, cuando habla aquí de agua, no está hablando de agua, ¿verdad? Literalmente agua, la que tomamos, sino es sinónimo a la salvación. Cuando habla de la salvación, tome de esa agua, gratuitamente. El que oye y el que quiere. Aparte es oír nada más, escuchar, y otra cosa es creer lo que estás escuchando. Así que habla es salvación, ¿y cómo? ¿Por medio de tu mérito? No, gratuitamente. Así que la salvación es por gracia, es por medio de la fe, no es por obras, no es por rituales, no es nada por eso, a lo que está oyendo. Versículo 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así que sí puede ver la advertencia. Si tú le añades, dice, las plagas que están escritas en este libro, que es la ira de Dios, va a venir sobre ti. Dice, el que quiere, tome del agua gratuitamente. Ahora, sí sabía de que el Apocalipsis enseña de que la salvación es por medio de la sangre de Cristo Jesús. Él derramó su sangre para lavar nuestros pecados. Y ya hemos visto esto, pero vamos a ir ahí en Apocalipsis 1.5 para mirar que el Apocalipsis aún te enseña que es por gracia, te enseña que es por la obra redentiva de Cristo Jesús que usted tiene salvación y no por sus obras. En Apocalipsis 1.5 dice así, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo nos lavó de nuestros pecados? Con su sangre. En la obra redentiva de Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre. Creemos que Él murió por nosotros. Él vivió una vida perfecta. Al creer, nuestra ira es sobre Él. Su perfección es sobre nosotros. Somos justificados. Dice, la salvación es por fe y no por obras. No le añades a la palabra de Dios, porque si le añades, va a venir ira sobre tu vida. Así que Él nos salvó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí en Apocalipsis 5.9 dice esto. Apocalipsis 5.9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Con su sangre Él nos ha dado la salvación. Aquí en Apocalipsis 7.14 dice esto, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otras palabras, han creído en Él, le han confesado como Señor y Salvador. Ahora regresemos aquí en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 18 al 19 dice así. Yo testifico
a todo aquel que oye. ¿A quién se dirige? Al oyente. Al oyente. Y habrá una diferencia entre oír y creer. ¿Sí, verdad? Aparte es una cosa oír y aparte es otra cosa creer lo que estás oyendo. ¿Ok? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ahora, ¿quién es el que le añade? Falso profeta, falso maestro, no creyente. No tiene el Espíritu Santo morando en él, por cuanto puede hacer eso. El que es genuinamente creyente tiene temor de Dios, no va a hacer eso. Dios dice, produce el querer como el hacer. Obviamente Dios no va a por decir en ti querer quitarle la palabra de Dios o añadirle la palabra de Dios. 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, ¿quién es el que le va a quitar? Bueno, lo mismo, un falso profeta, maestro, un no creyente por la misma situación de que no tiene el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que se le quitará algo que si no tiene la salvación? Bueno, porque piensa que tiene salvación o cree que va a obtener salvación, pero no la tiene, como los fariseos y los escribas, que pensaban que estaban bien ante Dios, pero Jesucristo dice, ustedes son hijos del diablo, hijos de Satanás. Creían. Vimos en Hechos de que iban los fariseos, los escribas, iban ahí, tras los apóstoles predicaban salvación por gracia, por fe. ¿Venían ellos? No es solamente por fe, sino también circuncisión, también guardar las leyes judaicas. Le estaban quitando y le estaban añadiendo al Evangelio. Así que de esa forma se les quitará. Hay personas que creen. Esa es la advertencia para ellos. Para aquellos no creyentes. Aquellos que profesan ser creyentes cuando en realidad no lo son. Aquellos que creen que por sus méritos, sus obras, lo que hacen, están ganando puntos ante Dios y por esa razón es que Dios los va a llegar a aceptar en aquel día. Como en Mateo 7, Señor, no hicimos esto y el otro, en tu nombre, para ti. Dice, no, yo no te conozco, apartados de mí. Así que eso es lo que el texto está enseñando. Si usted es un vencedor, ¿qué es lo que Jesucristo le promete a usted? Vida eterna. Ok, vida eterna. ¿Qué les prometió en Apocalipsis 3:5? No borrar. No borrar su nombre del libro de la vida. ¿Y quién es el vencedor? El que ha creído. El que ha creído. ¿Quién nos dio la victoria? Jesús. Jesucristo nos dio la victoria. Así que somos más que vencedores, somos vencedores. Dice, si tú eres vencedor, no voy a borrar el nombre del libro de la vida. Así que esto no se dirige al creyente, se está dirigiendo a aquel que cree que es salvo, pero no lo es. Así que si usted es vencedor, tenga la certeza, tenga las promesas de Dios, de que Dios dice, están en mis manos, no van a perecer jamás. Están en mi mano y en la mano del Padre. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Dice, yo comencé la obra, dice Filipenses 1:6, en ti y la voy a perfeccionar. Dice, yo los voy a santificar por completo. Dice, yo soy fiel, yo prometo que lo voy a hacer y así va a ser. Así que Él nos guarda. Esto se está dirigiendo a aquellos que creen en esa forma. Ya vimos Lucas 18, Lucas 8:18. Vimos cómo es que se le puede quitar algo que no tiene. Así que en esa forma se les quita aquello. Creen que tienen, pero no lo tienen. Así que ese es un texto de advertencia para aquel que oye, para aquel profesante nada más, que dice ser cristiano, pero en realidad no lo es. No ha creído totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús. Cree que es Cristo más mis obras, Cristo más ciertas cosas. Es una advertencia para él, aquel que le añade a la palabra de Dios y le quita. Así que es una advertencia para ellos. Han acabado de escuchar al pastor José Martel, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Testigos de Cristo Jesús. Que esta predicación que hemos compartido con ustedes haya sido de bendición para su vida. Dios los bendiga.